Fíjense que voy a decir una cosa que quizás a más de uno le puede parecer, pero ¿y si realmente pudiéramos encontrar la respuesta definitiva? ¿Y si no es así, estaríamos más tranquilos? Evidentemente, cada uno va a defender su posición, uno desde el lado de la ciencia, y en este caso hablamos de Xavier Massó, y por otro lado, pues hablamos de... Siempre que nombro tu nombre me dices el apellido primero, no sé. Miguel Rafael. Miguel Rafael Marín. Marín. Miguel Rafael Marín. Esperamos que tu madre se recupere pronto, por supuesto, y desde aquí le mandamos un abrazo energético, a ver si podemos conseguir que, por supuesto, solo faltaría. Porque lo más importante no es si la Tierra es redonda o es esférica, sino que podamos vivir en ella con salud. Esto es algo que yo siempre lo remarco. Bueno, señor, es un privilegio tener este señor y a este, porque no es fácil reunirlos y más en un domingo. Ya lo saben que está en casa y no ha querido venir de público. Ya le he soltado. Señor Xavier Massó, con 2 S. Señor Xavier Massó. ¿Cómo es la Tierra? La Tierra es un geoide, es el nombre que recibe, es decir, una figura que se parece a una esfera, achatada por los polos, en este caso, y bueno, el nombre que recibe es geoide, que etimológicamente significa precisamente forma de Tierra. Esférica, vamos, hablando más genéricamente. Y el señor Xavier Massó se apoya en, lo va a decir él, en los siguientes argumentos, que él dice que no son argumentos, sino que son pruebas fehacientes, sobre el por qué es, y lo comentábamos antes de empezar, hemos hecho una pequeña charla, coloquio, y hemos dicho, vamos a parar aquí y empalmamos ya. ¿Cuáles son los argumentos que tú esgrimías apenas hace 5 minutos y que se estaba la cosa caldeando y hecho cosa por agua? Porque esto es lo que realmente me gusta de segundos fuera. Round derecho. Vamos a ver, hay argumentos de todo tipo, desde indiciarios, que los había ya hace 2500 años o 3000, hasta argumentos claramente científicos, de tipo geométrico, de tipo trigonométrico, de tipo visual, etcétera, etcétera. Vamos a ver, indiciariamente, pues ya se sabe que los griegos y los chinos, anteriores probablemente muy también, sabían ya que cuando un barco pues zarpaba de puerto, en primer lugar, contra más alto estuvieras, más tiempo lo veías. Y a medida que iba bajando, se iba quedando menos visión hasta que quedaba solo el mástil, hasta que el mástil se perdía en el horizonte. Hoy sabemos que si la Tierra no fuera esférica, es que no habría horizonte. Nuestra visión sería otra muy distinta. Esto era indiciario. Otro indicio de lo más evidente que puede haber. A ver, la Luna tiene forma. ¿De qué forma tiene la Luna? ¿Un trapezoide? No. A ver, los griegos ya consideraron en su momento que precisamente la esfera, el círculo concretamente en su caso, era la forma de la armonía perfecta, porque el universo estaba constituido de esferas, planetas y las estrellas, según ellos, fijas en la bóveda celeste, etcétera, etcétera. Más aspectos indiciarios como el que ya he dicho, es decir, por un lado los barcos cuando despegaban, cuando zarpaban, que se iba perdiendo de vista el mástil progresivamente, algo que no hubiera ocurrido si la Tierra fuera realmente plana. Alguien subido a una cumbre puede ver que la Tierra es esférica, que no es plana, y ya desde que aparecen los primeros aeróstatos, los globos, vamos, me estoy refiriendo, desde los Montgolfier, por decirlo así, a cierta altura se ve también claramente que la Tierra es esférica. Todo esto, si quieres tú, es visual, ¿no? Quiero decir, te pueden decir que los sentidos nos engañan. Es evidente, por otro lado, que, por ejemplo, no lo ve igual pues un ave de presa, un águila, por ejemplo, ¿no? Que lo verían pues algo así como en gran angular, que diríamos nosotros, porque tienen los ojos en los laterales, precisamente como consecuencia de la adaptación, ¿no? De la evolución
bueno, la evolución de Darwin, ¿no? O sea, están adaptadas a lo que han de hacer, que es cazar los pájaros, los pequeños roedores que vuelan, bueno, que están mucho más abajo que ellas, sean pájaros o en el suelo si son roedores. Es que luego tenemos también los argumentos definitivos, que son todas las teorías cosmológicas y práctica que tenemos pues hasta nuestros días, en que ya, bueno, pues desde el 57, en que con el Sputnik se inicia la carrera, la era espacial, hasta, pues vamos a ver, las fotografías de distintos países, que es imposible pensar en una conspiración con la cantidad de países que han enviado ya satélites al espacio exterior. O sea, no cabe pensar en un engaño monumental que pueda transmitirse desde hace 4.500 años. No cabe pensar esto. Sabemos que hay cartas de navegación que no funcionarían, es decir, las cartas fundamentadas en el hecho de que la Tierra es esférica, si no lo fuera, en lugar de irme para donde yo me quiero ir con un barco, pues me iría para otro sitio, no llegaría. A ver, porque es que realmente es algo... Mire, acabo con una cosa. Por lo que refiere a nuestro conocimiento de la realidad, hemos de saber distinguir entre tres categorías. Una primera categoría incluiría las cosas que sabemos que conocemos. Una segunda categoría incluiría las cosas que sabemos que no conocemos, o también que no sabemos si conocemos o no conocemos del todo bien. Y una tercera categoría que simplemente abarca que no se puede decir nada, porque abarca aquello que no sabemos, porque escapa, en el estado de conocimientos que nosotros estamos, la humanidad, me estoy refiriendo en conjunto, escapa a nuestro propio esquematismo conceptual, es decir, no podemos imaginarlo porque no disponemos de categorías como para poderlo ni tan solo concebir, ni tan solo saber que no lo sabemos. Esto sería algo así como lo que Pascal, matemático, físico y filósofo francés del siglo XVII, comparaba el conocimiento humano con una esfera, precisamente, en la cual decía que los puntos del interior de la esfera, porque es la masa de la esfera, es aquello que conocemos, aquello que sabemos. Y los puntos del exterior, los que marcarían su superficie, son los puntos de contacto con lo desconocido. Y más allá, lo que ignoramos. Contra más sabemos, evidentemente, mayor es la esfera, más volumen adquiere, pero también su superficie es más mayor, y contra más sabemos, más ignoramos. Esta es una comparación de Pascal que me parece muy acertada para esto que he dicho antes de las tres categorías: lo que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, o que puede que no sepamos si sabemos o no sabemos del todo bien, y finalmente lo que se escapa a nuestro propio alcance, porque en el estado en el que estamos nosotros de conocimientos no podemos ni tan solo concebir. ¿En lo que nos hemos de fundamentar? Pues en lo que sabemos que sabemos. Que la Tierra es esférica forma parte de la primera categoría, sin el menor género de dudas. Oscuridad, falta de luz para percibir las cosas. Eso dice la traducción, palabra que también puede atemorizar, inspirar, condicionar. Hablamos de otra oscuridad, y de ella es de la que hoy va este programa. Puede ser que esa oscuridad aumente como resultado de las conclusiones que nuestro invitado exponga, y que sigamos persiguiendo las respuestas que nos pueda otorgar, si no la luz, sí un paso más cerca a la comprensión. Les espero aquí en NetVoice, y ya saben, la voz de la red. ¿Qué argumentos tienes tú para pensar o para llegar a la conclusión de que este señor pueda tener su razón acertado o equivocadamente? Bueno, argumentos tenemos todos. Lo que pensamos que la Tierra es esférica, como nos han enseñado siempre, y argumentos tienen los que dicen que la Tierra es plana. Yo tuve ese conflicto cuando me escuché un artículo hace muchos años sobre que la Tierra era plana, y bueno, me llamó la atención. Y entonces empecé a investigar el por qué esta persona hablaba de que la Tierra era plana. Bien, yo no puedo demostrar ni que la Tierra es redonda ni que la Tierra es plana,
pero sí que puedo escuchar argumentos de unos y de otros y puedo decidir o puedo declinarme ante uno o ante el otro. O sea, que estarías en la tercera fase. Sí, entonces puestos a elegir entre lo que yo he visto, lo que me han enseñado en el colegio, que la estamos girando a 1600 km por hora, es decir, estamos rompiendo la velocidad del sonido, el agua se está curvando, es decir, aquí la vemos, yo por mucho que haga esto, el agua sigue plana, sigue un nivel plano. Es decir, yo no puedo curvar el agua. Entonces, si esto es la Tierra, resulta que una persona está aquí, la otra está aquí y la otra está aquí, girando a 1600 km por hora, con el agua curvada, y aquí no pasa nada. Bueno, eso es la teoría que nos han enseñado hasta estos momentos. Escuchando la teoría de los terraplanistas, obviamente si me dan a elegir, elijo la Tierra plana. Y elijo la Tierra plana porque lo que decía él, Xavi, es que el barco se pierde. Claro que se pierde porque nuestra vista no llega a conseguir eso. Pero se ha visto con teleobjetivos que tú sigues el barco y el barco nunca pierde el nivel. De hecho, hace poco sacaron una fotografía a La Vanguardia de que Mallorca se veía desde el Tibidabo. Mallorca está a 300 kilómetros más o menos de distancia. Según Pitágoras, la teoría de Pitágoras, conforme la Tierra es redonda, Mallorca tendría que estar a 100 metros por debajo del nivel del mar. Y se está viendo. Entonces quiere decir que no se tendría que ver. Si cogemos, de hecho, todas las construcciones que se hacen, todas, a cualquier ingeniero que haga una construcción de trenes, que haga cualquier tipo de construcción, ellos siempre dicen que lo hacen a través de un nivel plano. Ellos no toman la curvatura de la Tierra como algo especial, siguen todo un nivel plano. De hecho, hay pilotos que dicen que la Tierra, ellos van sobre un plano. Yo tengo una paciente que es piloto y ella dice que ven sobre el plano. Lo que ocurre que no pueden decir que la Tierra es plana. Pero ellos, el avión no va girando cada 5 minutos, va girando el morro hacia abajo. Pero que no pueden decir que la Tierra es plana, quizás porque entrarían en conflictos. No, de hecho hubo una información. Sí, hubo una que eso está en internet. Hubo una chica que era piloto y ella vio que algo pasaba con el tema de la Tierra plana. Podría ser, vamos a poner un poco de humor, ¿no? Podría ser que la Tierra fuera plana, pero el resto de los planetas no. Pregunto, ¿podría ser? Adelante. Hay una noción fundamental que no podemos ignorar, que es la de sistema inercial. Entonces, por esta razón, precisamente, el que se tira no se cae en el Océano Pacífico, el avión no hace falta que vaya bajando el morro para mantener la curvatura de la superficie de la Tierra, ni tampoco... No lo digo yo, lo dicen pilotos. No, si es que no te lo digo a ti, tampoco, no, es que no te lo digo a ti. Estamos hablando de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Sí, no ¿y por qué entonces un piloto dice eso? Explíquenle por qué un piloto dice que me gustaría que un piloto viniera aquí a decir esto en serio y en público, porque esto, lo siento mucho decirlo así, pero es una falsedad. Es decir, un sistema inercial, si esto fuera cierto, porque la Tierra resulta que va a más velocidad que la del sonido, ahora en teoría sí, ¿no? No, en la práctica, en la rotación de la Tierra, ciertamente, para hacer 40.000 kilómetros rotando y volver al punto de origen en 24 horas, es evidente que va a más velocidad que la del sonido. Pero es que es un sistema inercial. Te puedo poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. En un avión, si tú vas sin el cinturón de seguridad y aparece un vacío de aire, te pegas contra el techo. En un tren... Esto es lo que nos enseñan en el colegio. No, perdona. Esto nos enseñan en el colegio. No, mira, a mí lo que me han enseñado en el colegio, en general, es verdadero. Y lo que es falso, con lo que me enseñaron de verdadero, ya lo supe distinguir. Vamos a ver, no me digas que la física o que la noción de sistema inercial no sirve. Una mosca va a una velocidad de una punta del vagón a la otra, por más que el vagón vaya a 1500 kilómetros por hora. Porque la explicación... Esto es Galileo, esto es cinemática pura, por Dios. No, cinemática pura no. Sí, la única que defiende la Tierra plana es la NASA y en todas sus fotografías. De hecho, si fuera eso real, yo no he visto ninguna fotografía real de la Tierra, nunca. Todo lo que se ve es CGI. Es decir, todo es ordenado. Y esto lo dijo una persona de la NASA que es en lo que lo hace. Entonces, si eso fuera así, veríamos fotografías reales de la Tierra. Pero es que yo no he visto ninguna, ni usted tampoco. Usted ha visto fotografías que hacen Claro que he visto CGI, fotografías de la Tierra.
No, usted ha visto lo mismo que yo. Ordenador. A ver, no, a ver, Ordenador. pero entonces... Enséñame una foto. Vamos a suponer... Enséñame una foto vamos a real suponer de la Tierra Vamos redonda. a suponer... Bueno, las sacadas, No, enséñamela real. las sacadas No en los sé. años 60 cuando era todavía analógico. No, Por pero- Dios, claro que sí. Claro. O sea que allí la trampa no se podía haber hecho. Admitamos en cualquier caso que fuera así. Esto significa que la Tierra no es esférica. Entonces aquí ya está equivocada la mayor parte de la humanidad desde siempre. Total. Porque los a ver, griegos ya lo Total, sabían. total. A ver, No, si no, me no, permitís un no. pequeño inciso, vamos a hacer un button. Si me permitís un pequeño inciso, fijaros ya, están empezando a pasar cosas raras, las luces se nos encienden, se nos apagan, ¿no? Quizás hay una energía aquí de la constelación de Andrómeda que nos está cortando la corriente, sonidos que se cuelan, luces que nos han apagado nunca en la vida, pero bueno, a lo mejor eso va en contra de la física, pero está ocurriendo. Lo que trato de decir es Si está ocurriendo es por alguna razón física. desconocida. Y si es desconocida no podemos decir que es por ahí. El problema, yo voy a hacer una pequeña broma, porque así suavizamos un poquito. A ver, y ahora dirás, bueno, haces referencia a la Iglesia. Sí, la Iglesia Católica durante muchísimos años ha estado manteniendo que el manto de Turín, bueno, la túnica sagrada que se conserva en Turín, era la imagen de Jesucristo, amparada y defendiéndola con el carbono 14, diciendo que los restos de polen que existían en el lienzo sagrado correspondían efectivamente, científicamente, a algo que había desaparecido en esa época, por tanto le daba la credibilidad al famoso Madre Turín. 25 años después lo desmiente. Y cuando se le demuestran que lo que contiene el manto de Turín son partículas de plata metálica, o sea, proceso fotográfico que hace Eastman Kodak Company ahora mismo, si hace falta gelatina de negativo, entonces dicen, sí, vale, reconocemos que no es la imagen de Jesucristo, pero es que la Iglesia no puede cambiar los principios de la historia en este aspecto. A lo que yo me refiero es que hay un grupo determinado de personas, y con eso no les quito la razón a nadie, pero hay un grupo determinado de personas que piensan de una forma más simple, y que lo único que quieren saber es qué datos pueden ellos contrastar y dónde los pueden contrastar para tomar una determinación de si siguen creyendo en la posición tuya, que es muy respetable, o también en la posición del que también es respetable, pero que quizás pueda tener razón o no. Bueno, entonces preguntaría yo, Sí. para poder comprobar que se cumple la ley de caída de grávidos de Galileo, primera ley de Newton, movimiento uniformemente acelerado. ¿Necesito tirarme de un ático, de un rascacielos y ver que me caigo efectivamente? No, porque resulta que, A ver, mira, es que precisamente la Iglesia estaría más bien del lado del terraplanismo. No toda. Pero hay, por ejemplo, bueno, hay un Lactancio. Lactancio es un polemista cristiano entre los siglos III y IV después de Cristo, que es ya de los pocos que seguía sosteniendo que la Tierra era plana porque la Biblia lo decía así. De la misma manera que otros sostenían que era el Sol el que se movía a nuestro alrededor, porque cuando Josué llega creo que es ante Jericó, dicen que Yahvé detuvo el Sol. Luego, si la Biblia dice que se detuvo el Sol, es que el Sol se estaba moviendo y que quien era inmóvil era la Tierra. Bueno, a ver, que la Iglesia no era un buen ejemplo porque más bien estaría del lado del terraplanismo, de estar en alguno o que estuvo ahí. Caso del proceso a Galileo, por ejemplo, cuando niegan el heliocentrismo, ¿no? O sea, siguen sosteniendo. ¿Pero por qué lo sostenían? ¿Y quién lo combate? Pues la ciencia. Es la ciencia y la filosofía la que destruye estos tópicos que en un principio podían parecer, vamos a ser claros, en la época de Pitágoras, en el siglo V antes de Cristo, la verdad es que lo más sensato, de acuerdo con lo que se sabía, era sostener que la Tierra era fija y era el Sol quien orbitaba a su alrededor, con lo que se podía demostrar matemáticamente. Es hasta Copérnico, que realmente ya hay herramienta matemática para poder demostrar que no es así. ¿Por qué? Porque es una demostración que, a medida que se iba sabiendo más, mire, el gran problema era, por ejemplo, y ahí está relacionado también lo de la esfericidad, el tema de las órbitas de los planetas.
Las estrellas se consideraban fijas, no lo son, evidentemente, no son inmóviles, pero se consideraban fijas porque, bueno, tardan pues decenas de miles de años en poderse demostrar que contra más lejana está, más inmóvil nos parecerá. Los planetas no. Pero claro, los planetas presentaban unas órbitas de lo más irregular, cosas que no se pueden describir o no se podían describir matemáticamente hablando, a los epiciclos famosos, y hoy Venus lo veo aquí, pero al día siguiente lo veo allá y pasado mañana lo veo allá. ¿Qué pasa con los planetas? Bueno, pues porque en un momento el geocentrismo, si yo me tomo como centro, y desde el centro que soy yo, la Tierra, se sobreentiende, intento explicar, describir el movimiento, la órbita de los planetas alrededor de la Tierra, como lo pretendían hacer desde el punto de vista del geocentrismo, los cálculos se podría hacer, sí, matemáticamente se puede hacer, pero unos cálculos tan absolutamente complicados que resultan irrelevantes, más luego relacionarlos entre ellos ya prácticamente imposible. No es que no se pueda hacer, sino que lo más simple, la parsimonia que se le decía, es decir, la mejor explicación de las que funcionan, siempre es la más simple. Resultaba más simple por cambiar de centro, poner en el centro el Sol y considerar a la Tierra orbitando alrededor del Sol y lo mismo el resto de planetas, que es lo que hace Copérnico, que hacerlo al revés. No es que no se pudiera hacer. Lo de la esfericidad es tan evidente que ahí podríamos discutirlo, pero lo de la esfericidad por supuesto que no. Fíjese usted. Por cierto, que la Iglesia negaba, pero acabo con una cosa. Sí, no, es que es un paréntesis importante antes de que usted termine, si me lo permite. Fíjese usted que en una exposición ahora de 25 o 30 segundos me ha hablado de 3 o 4 cambios de criterio a nivel mundial. Por supuesto. Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Miente la historia? No, vamos a ver. ¿Cómo que no? Vamos a ver. No. Vamos a ver. Primero, una cosa es la historia, otra es la ciencia. Es igual, pero la ciencia es el resultado de lo que la historia nos relata. Por lo tanto, es lo mismo. La pregunta es, a ti ahora, ¿miente la historia? Por supuesto que sí. Porque, a ver, yo no es una cosa que se me ocurra a mí, es una cosa que la escucho constantemente. Lo que ayer era una teoría, hoy es una tesis. Lo que ayer era una tesis es una teoría. Lo que ahora es blanco, ahora es negro. O sea, dicen que a través de la evolución vamos limando la verdad y vamos encontrando nuevas cosas. Pero es que resulta que muchas veces esas cosas quizás no son buenas, como diría un grupo catalán llamado La Trinca, para la salud mental del pueblo. Y quizás cabe la posibilidad. Bueno, pero oiga, yo solamente sé una cosa, que mucha información que yo he estudiado desde que era pequeñito ha sido completamente, en muchas partes, en muchas etapas, cambiada. No completamente. Lo que ocurre entonces, es que... ¿no puede cambiar la ciencia? A ver, la ciencia lo que tiene es un criterio de validez. Y en función del criterio de validez que aplica es... Bueno, ¿quién lo va a validar? ¿Ellos mismos? No. La razón humana. No tiene nada que ver la política con la ciencia. Igual. No es lo mismo. No, por Dios, no. Vamos a ver. El del geocentrismo al vamos a ver. Pero yo me dedico hace 40 años a la medicina natural. Y eso no es científico. Y resulta que todo lo que me viene es de lo que lo científico no puede curar o sanar. Entonces explíqueme usted eso. A ver, hablaremos de la medicina natural otro día, sí. Ahora estamos hablando de la esfericidad. ¿Usted ha estudiado o ha investigado sobre el tema de la Tierra plana? Porque veo que su capacidad evidentemente enciclopédica, todo lo que me está diciendo usted aquí, es lo que leemos en los libros. Lo que he estudiado yo. ¿Y dónde quiere aprender usted si no? Estudio a través de la intuición, estudio de otras personas que saben, estudio a través de valorar unas cosas y otras, y a partir de aquí yo saco mi propia decisión de lo que estoy viendo. Muy bien. Pero es que usted lo que está diciendo es lo que todos sabemos, es lo que hemos estudiado. Precisamente porque no estoy hablando de un conocimiento tematizado, sistematizado y corroborado. No demuestra nada.
Eso lo dirá usted. Hombre, claro, eso lo dirá usted. Y se lo digo con todo el cariño, ¿eh? No estoy Yo también, por supuesto que no pasa nada, pero hombre... Pero si usted me dice eso, y a mí un piloto, varios pilotos, me están diciendo que están volando sobre un plano, ¿a quién voy a querer? ¿A usted o al piloto? No crees al piloto. Antes que a Newton. Por supuesto que creas al piloto también antes que a Newton. Newton es un personaje que no sabemos nada de él. Sabemos lo que nos han contado, igual que el Colón. Nos han dicho que descubrió América. Y lo que ha dejado y no es cierto, Colón no descubrió América. No, señor. Lo descubrieron los chinos. Infórmese. Bueno, porque esto se dice, pero por escrito lo que está claro es que fue Colón. Que los chinos llegaron antes, los vikingos habían llegado antes que los chinos. Pues ya está. Pero yo tengo una pregunta. Si nosotros estamos en una universidad que dice que esto es así, mi vida está configurada a esa verdad. Exacto. Pero si yo cambio de silla y me voy a otra universidad, sí, donde me dicen que esto es acromático y que esto simplemente es el reflejo de la luz sobre un material, pues esa será mi verdad, aunque yo lo esté viendo de un color determinado. Vamos a ver. Cuando había ya demasiado conocimiento, demasiados datos que no cuadraban, es cuando se pasa del geocentrismo al heliocentrismo. A partir de ahí Galileo establece todas las leyes de la inercia, del movimiento, etcétera, etcétera, que yo creo que sí que están demostradas. O sea, quiero decir, vamos, no es que crea, sé que están demostradas, porque me lo enseñaron. Me lo enseñaron y lo entendí. Y lo entendí, efectivamente. Es que no hay nadie que aprenda por sí mismo. Si usted le hubieran enseñado en el colegio que la Tierra es plana, ¿usted a qué diría ahora? Pues no me lo hubiera creído. A la que se lo hubiera creído seguro. A la que me hubieran enseñado matemáticas, física, historia del pensamiento y algo de ciencia, por lo resto, evidentemente que, a ver, la humanidad por propia cae en que la Tierra es redonda, por favor. O sea, es que no podemos. Vamos a ver. Somos programas como un ordenador. Bueno, esto allá cada cual. Yo no me considero un ordenador. Somos aquello que tú buscas, lo que tú pides, lo que a ti te gusta oír. Somos, en definitiva, tu voz. NetVoz, la voz de la red. A ver, si tuviéramos que hablar solamente por lo que hemos experimentado directamente, no podríamos hablar de prácticamente nada, o como mínimo nada coherente. Esto es lo fundamental. El saber humano es un conocimiento objetivo. Lo tenga yo, o lo tenga Einstein. Yo de Einstein no llego, por supuesto. Pero es un conocimiento objetivo, el intelecto agente, que decía el viejo Aristóteles hace ya 2500 años. Es decir, no es algo que dependa exclusivamente de mí, o de usted, o de él, o de cualquier otro. No, es que 2 más 2 son 4. Esto es objetivo. Y no es que me lo hayan enseñado, me lo han enseñado porque era así. Y si alguien me viene y me dice que es matemático, o piloto, me da igual, y me dice que 2 más 2 son 5, le voy a decir que se vaya a hacer puñetas, porque es un farsante. Es decir, y una última cosa... Pero ese personaje que usted me habla de Albert Einstein, sí, precisamente una de las frases que dijo fue que cuando el hombre conociera lo que es realmente física cuántica, parte del público que tenemos ahí, pero que no, bueno, lo tenemos por ahí. Física cuántica, correcto, todos los principios que conocemos de la ciencia hoy serán obsoletos. Sí. Frase de Albert Einstein. A ver, por lo tanto, Einstein no lo dijo. Sí lo dijo. Así. Einstein hasta el final de su vida estuvo investigando sobre lo que él denominaba la teoría del campo unificado, que era precisamente una teoría global de su propia teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, que era la parte de la física que había desarrollado Max Planck, por citar su representante más famoso. De la teoría del campo unificado, él está hablando... Es que no consigue elaborar la teoría del campo unificado. Está hablando de la bilocación a través del tiempo en la energía subacuática, subatómica. Él está hablando de lo intraatómico, mientras que la de la relatividad sirve para el macrouniverso. ¿No? El otro es el nanouniverso, lo intraatómico. Correcto. Él no consigue esa teoría del campo unificado.
lo consigue hacerla y hoy en día es algo que está Pues en los libros No, pero en cualquier caso, a que ver, yo he leído, pues no sé. estamos hablando, por ejemplo, del experimento Filadelfia, que está, usted podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero está clarísimo que hay partes de la policía militar que recogen las mismas chapas de identificación de los marines que fueron bilocados precisamente en el Aldrich de A174, de destructor ruso. Esto sería entrar en otro tema. No, pero estamos hablando... Yo tampoco lo he visto, también me lo han dicho. O sea, ¡ahí estamos! Pero es ¡Que no lo hemos visto! ¡Que no lo hemos visto! Claro, pero entonces, ¿qué hace que algo que nos dicen o nos explican pueda ser considerado como válido o no? Pues y lo que dice es muy fácil, No, intereses económicos. No, intereses económicos. yo estoy hablando de conocimiento ahora mismo, no de Bueno, ya, intereses económicos. pero bueno, estoy hablando del criterio de certeza. Ya. Simplemente. Es decir, para un medieval el criterio de certeza era lo que dijeron las Sagradas Escrituras. Para un renacentista, para un moderno y hoy en día, el criterio de certeza es aquello que se pueda demostrar a la luz de la razón y del pensar lógico, racional, humano. Dicho de otra manera, todo aquello que sea matematizable es demostrable. Demostrable que es matematizable, es inverso a la vez. Pero es que es lo único que tenemos. Ahora, ¿que no he estado en la Antártida? No, yo no he estado en la Antártida. Hombre, a ver, hay cosas que todo lo que es experiencial puede que lo sepamos solamente por boca de ganso, porque nos lo han dicho, porque lo hemos leído, pero hemos de saber discriminar de entre lo que leemos, aquello que se ajusta a una verosimilitud lógico-racional y lo que no, y contra lo que se acostumbra. Pero que eso siempre será en función a la Sí, mente y la conclusión de cada uno. Sí, pero no es lo mismo, Claro. no es lo mismo. Cuando Newton o Leibniz, que se peleaban por esto, me descubren el cálculo infinitesimal y lo dejan escrito, no es lo mismo el cálculo infinitesimal que le diré yo, que la antroposofía que otros estaban desarrollando en aquellos momentos. No es lo mismo. Una cosa y una certeza que es incuestionable en el ámbito del cual está hablando. Y otro es un saber presunto que llega, tampoco se sabe muy bien de dónde ni por qué. No es lo mismo. Y por eso la ciencia ha de corregirse muchas veces. Por eso, de Galileo, ¿qué ocurre? Galileo da las leyes del movimiento. Muy bien. A partir de ahí, una cosa que son las mareas. Se aportan una serie de observaciones. Hay otras cuestiones que son la influencia de la luna. Aparece el magnetismo, etc. Bueno, Newton hace una teoría más global, más general, con la ley de gravitación universal. Pero ¿qué ocurre? Que después de Newton empieza el electromagnetismo, la ondulatoria. Bueno, la teoría de la relatividad es la que da respuesta a esto. Es decir, niega la teoría de la relatividad de Einstein, niega la mecánica clásica universal. No, la amplía. Para trabajar en el sistema solar, no hemos llegado a la Luna, pero yo estoy hablando pues hasta Urano, Neptuno, con la ley de Newton nos basta y nos sobra. Nos basta y nos sobra. O le basta y le sobra. No, para entender el funcionamiento pero entiéndame, o le basta y le sobra. Porque claro, no estamos hablando a nivel general, sino es la opinión. Claro, Einstein amplía, sí, evidentemente, el ámbito. Es decir, más allá del sistema solar, mire, con la ley de Newton no sirve. Pero no es que la refute. Otra cosa distinta es pues el saber de los supuestos profetas, el saber teológico, que es lo que les critican precisamente a los científicos, es lo que se les critica. Dice, hombre, ¿cómo están ustedes cambiando cada vez de opinión si nosotros hace 2000 años que decimos lo mismo? La réplica científica, la réplica racional es precisamente por esto, porque nosotros comprobamos y experimentamos lo que decimos, y cuando aparece una nueva variante que resulta que deja de funcionarnos, lo reconocemos y la modificamos. No son verdades sagradas. Según los científicos, dicen que si la Tierra fuera realmente redonda, el interior fuera incandescente, que dice no sé cuántos millones de grados, y fuera sólida, estaríamos fuera del sistema solar ya, porque la propia inercia y el propio peso de la Tierra nos mandaría a freír espárragos. Por otra parte, ese calor que dicen que son millones de grados que está en el interior, de hecho solamente hemos llegado a 12 kilómetros para abajo, o sea, no sabemos... La gente llama infierno. No, no sabemos ya lo que hay, a partir de 12 kilómetros no sabemos qué pasa. Y están diciendo que estamos a esa temperatura. Si eso fuera real,
y no estaríamos aquí, el mar estaría evaporado, porque con los años y años y miles de años que según existe la Tierra, eso estaría ya más que condensado. Entonces hay cosas que a mí no me cuadran. Y cuando la ciencia dice eso, que lo dice la ciencia, que no puede ser totalmente sólida porque saldríamos disparados con la velocidad que llevamos. Entonces, son cosas que hay que pensar, por muchos patrones que tengamos, por muchos nos han enseñado en la escuela, por muchos científicos que se han equivocado muchas veces, hay una cosa que es real, que es el corazón. El corazón y la intuición es la que te lleva a tener una certeza de algo. Entonces yo he vivido todas las experiencias, he investigado, o sea, no digo las cosas por decir, es que yo llevo mis años de investigación en que la Tierra es plana. Y no es que diga que la Tierra es plana, porque no lo puedo demostrar científicamente, ni lo puedo demostrar de una manera, pero vuelvo a repetir, si me van a elegir entre uno y el otro, elijo este. No, a ver, bien, si estamos no, aquí no, para bien. debatir, no estamos aquí para convencer a nadie, porque yo, en los años que llevo ya de experiencia, no tengo que convencer a nadie de lo que yo sé. Lo importante es que lo que yo sepa, para mí me sirva. Y si dentro de lo que a mí me sirve hay gente que le puede interesar, pues oye, encantado de la vida. Pero nunca voy a intentar convencer a nadie porque es lo peor que puedes hacer. Si convencer a una mente o a una razón que tiene unas cosas muy claras. Y le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir de corazón. Algún día usted me va a dar la razón de que eso es así. No lo creo. Sí, lo jugaremos No lo creo porque el conocimiento es la razón, no el corazón. Dijo Pascal, Pascal dijo que el corazón tiene razones que la razón desconoce, pero no son precisamente las matemáticas. Porque es el alma. Claro, yo lo que quise, es el alma. habría que ver, se lo digo yo, dónde está el alma. Se lo digo yo porque yo he tenido una muerte hace muchos años y estaba en el otro lado y le puedo hablar de lo que es el alma, lo que es el corazón y todo ese tipo de cosas, porque ahí sí que le puedo decir que lo conozco, sí que le puedo decir que lo sé, ni lo he leído, que por cierto está en tu libro, está en tu libro, que se llama El latido de un recuerdo. El latido de un recuerdo. Tú tienes otros libros también publicados que visto por internet que se llaman, pero es que es importante, no son raros, ¿no? para conocer al no, pero a ver, yo lo que creo es que hay que intentar siempre hablar con conocimiento de causa, dice el que hace, ¿no? Y el respeto evidentemente lo que dice. Pero entonces yo lo que preguntaría es que si con la ley de Newton se puede explicar que la Tierra esté orbitando alrededor del Sol, ¿por qué, en base a qué principio tendría que salir disparada? Esto es lo que no acabo de entender. Parece ser, yo no soy científico, por la solidez y el peso que tiene la Tierra, hace que eso haría que al girar a esa velocidad saldría disparada. Pero es que una vez más, o sea, la Tierra tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Dicen. Dicen, no, por favor. Dicen. A ver, vamos a definir movimiento, a ver si nos podemos poner de acuerdo. Si usted siguiera al Sol con un avión, nunca lo perdería de vista. Porque lo que pierde de vista, el Sol parece que se esconde porque nuestra vista no da para más. Pero si usted fuera siguiendo al Sol, vería que el Sol nunca se esconde. Porque está girando así. Hombre, claro que no se esconde. ¿Cómo se va a esconder el Sol? Explíqueme por qué el Sol y la Luna tienen el mismo diámetro. Bueno, porque una está más cerca y el otro está, en fin, pero esto, a ver, un momento. Vamos a ir por pasos, esto es muy interesante, pero hay que ir por pasos. ¿Pero qué? Es interesantísimo. Claro. A ver, vamos a ver. ¿Por qué hay una cara oculta de la Luna que nunca vemos desde la Tierra? ¿Por qué? Es que si se lo dijera, no me va a creer y veo en otro debate. No, es que ya lo sé, y es muy fácil, es una explicación elemental. Porque es la órbita de la Luna es sincrónica, está sincronizada con la de la Tierra. Entonces, desde la Tierra, estemos en la zona de la Tierra que estemos, viendo la Luna, en aquellos momentos la Luna da una vuelta completa en cuanto ha completado una órbita completa a la Tierra. Lo mismo con lo que refiere al movimiento. Estábamos en el movimiento, ¿no? Porque hemos de partir de algún punto en el cual podamos estar de acuerdo y a partir de ahí a ver para dónde derivamos cada uno. Vale. Estamos de acuerdo en que la Tierra tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. ¿De acuerdo en ello? Sí. Bien. El de rotación, cierto, es superior a la velocidad del sonido. 40.000 kilómetros en 24 horas.
Pero hay una cosa que desde Galileo conocemos que se llama sistema inercial. Es decir, si yo voy dentro de un avión, sentado a 1000 kilómetros por hora, yo me levanto, ando y voy a la cabina del piloto. Desde el lavabo que está al fondo, vamos a decirlo así, hasta la cabina del piloto. ¿A qué velocidad voy yo? Vamos a ver. Para esto lo que nos hemos de poner es de acuerdo en qué entendemos por movimiento. Porque si no, igual resulta que estamos hablando de cosas distintas. Ahora, movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. Entonces, según el sistema de movimiento relativo, desde Einstein, ¿relativo en base a qué? No que, uno se mueve, no. Relativo en base al punto de vista del observador, que en este caso es el que establece el sistema de referencia. Entonces, si yo estoy a bordo de un avión, para alguien que me esté viendo desde la Luna, yo estaré volando, o desde la Tierra mismo, del avión, y sabe que yo estoy allí, yo estaré viajando, cambiando de posición a 1000 kilómetros por hora. Ahora bien, dentro del avión, que es el sistema inercial, yo estoy andando a 4 kilómetros por hora cuando voy de la cola del avión a la cabina del piloto. Y la prueba de que este sistema inercial estoy dentro y por lo tanto yo esto no lo percibo, esto sirve por cierto también para lo del agua torcida o doblada, sirve exactamente igual, es la fuerza de la gravedad, efectivamente, sirve también como sistema inercial, por esto el agua no se cae, por esto no es el mismo el nivel a ambos lados del canal de Panamá, por esto en el estrecho de Gibraltar podemos ver cuando sube la marea en el Atlántico, que en el Mediterráneo no la hay o es mucho más imperceptible, una especie de ola permanente, que es cuando sube la marea del Atlántico que entra en el Mediterráneo. Es decir, por todas estas razones, todo esto se explica precisamente a partir de una serie de leyes científicas. Y esto no lo descubre nunca lo descubre nadie por su propia cuenta. Bien, referente a la Luna, lo que estamos viendo es un plasma. Y le voy a decir el por qué. Según nos explica la ciencia, la Luna por la noche se ve porque está irradiada por los rayos del Sol. ¿Es así? Sí, claro. ¿Vale? Entonces explíquenme por qué cuando es de día y se ve la Luna con el mismo color plasmático, blanca, que el Sol está dando de lleno, ¿por qué no cambia el color? Es el mismo color. No es que no tiene por qué cambiar, no hace falta. Hombre, si yo cojo una linterna, le doy de lado y luego la enfoco directamente, tiene que aumentar el color. Pero es el mismo color, es plasmático. Blanco. Blanco. Pero, o sea, ¿quién está diciendo que la Luna es una masa de plasma? Es un plasma, sí señor. O sea, que no existe la Luna. Sí que existe. Pero es plasma. Es que le digo que si entráramos en el tema de la Luna, entraríamos en otro programa. Porque es que esto es... en fin, la Luna es un satélite de la Tierra, que es un planeta. Bueno, eso lo dice la ciencia. Sí, claro, lo dice la ciencia. Pero yo no he estado en la Luna. Bueno, pero en cambio, usted tampoco. Ni usted ha estado con el piloto que le decía yo que, sí doblan el morro para abajo para poder seguir la curvatura. Así, o sea, cada 5 minutos tienen que bajar porque si no se saldrían al espacio. Sí, saldrían disparados para el espacio. Sí, hombre, sí. Sí. Bueno, a ver, a mí lo que me sale mal, lo digo de veras, es que hay una ciencia que es la ciencia por excelencia, que es la física. Yo hace años que dejé de creer en la ciencia porque la ciencia... No, es que la ciencia no es un tema de creencia, no es un tema de creer es otras cosas. Contra más es un tema de conocimiento. Contra más ciencia hay, peor estamos, la humanidad peor está. Bueno, esto es discutible, no lo sé, yo no lo tengo tan claro esto, pero vamos. Hombre, la medicina está muy adelantada, pero cada día hay más enfermos. Según la ciencia, también hace 100 años la esperanza de vida era de 27 años, ¿eh? No, sí, hombre, sí, a las duras y a las maduras. Entonces es mentira que Matusalén vivió todo eso. Sí, claro, eso sí que es mentira. Eso sí que es mentira. Entonces, señores, la historia miente. La Biblia no es un libro de historia. Pero es histórico. Es un libro histórico, claro. que quiere decir que se publicó, por cierto, bastantes miles de años después de los hechos que cuenta. La Biblia data del siglo I antes de Cristo,
la escriben los 70 sabios de Israel, los 70 sabios de Alejandría, que se les llama, que hubieran tenido que ser 72 porque eran 12 por tribu o 10 por tribu de las 12. Pero bueno, así acabó. Y la hacen en griego, por cierto, no la hacen en arameo. La primera Biblia escrita en cuanto a tal es la Biblia de los 70, de Alejandría, de los 70 patriarcas, y es del año 50, 60, 70 antes de Cristo, cuando los hechos que cita se remontan teóricamente, es la cronología bíblica, a la creación del mundo, Adán y Eva, todo esto pues vendría a ser sobre el 4000 antes de Cristo, se supone más o menos, según su propia cronología, ahí sí que no entro en ese algo. Es decir, que está escrita mucho después, tradiciones orales de todo, y no es un libro histórico. No, bueno, es un libro escrito en un momento de la historia. Cojamos entonces la Biblia, la dejamos la Biblia y hablemos del Crisopleia de Cleopatra. No, las edades longevas, estos porque en muchos casos no medían el tiempo. Lo más probable en el caso de la Biblia, es lo más probable, yo no soy un biblista experto en cualquier caso, también lo he de decir, pero es que trabajaban con el calendario lunar cuando dan la edad pues de los personajes más longevos, que serían Matusalén, Noé, en fin, y algunos más, ¿no? Es una posibilidad. En fin. Pues lo tenemos claro, entre los cambios de la ciencia, los cambios de la historia, los cambios de los libros, los cambios de la política, la pregunta es, ¿dónde está la verdad? Quizás la verdad es lo que usted que nos está viendo necesita escuchar para levantarse mañana lunes. Posiblemente sea eso. O quizás la verdad la tenga este señor, yo no digo que no. Por eso estamos preguntando qué opina, qué piensa y qué cree que es su verdad. Y este señor igual. La verdad, como decía Woody Allen, es que mañana vamos a ser igual de felices o infelices, vamos a tener los mismos problemas o no. Gire la Tierra hacia un lado, gira hacia el otro. Señores, ha sido un placer de verdad inmenso. Yo esperaba que hubiera un poco más de sangre brava. No, es broma. Pero espero que en ningún momento nadie aquí se haya sentido incómodo, ni los que están ustedes aquí sentados. Dicen que 3 es multitud. Ni tampoco ninguno de ustedes, porque está hecho, como dice, una parte con el corazón y otra parte con la mente. Así que, señores, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Y bueno, creo que no hay que amputar nada, ¿no? No ha habido ninguna frase tumoral ni nada que tengamos que quitar del... No, para mí ha sido un placer igualmente, por supuesto, tener este debate, porque sí. Siempre va bien y siempre nos da otras opciones de pensamiento y, oye, Y se puede repetir, ¿no? y se puede repetir, claro. Si el día de mañana, cuando llegue la parca que decía el nano, realmente nos encuentra ahí, pues que sea en un plasma guapo, o que sea en un planeta redondo con todos los elementos, y que haya sobre todo, como dice Sabina, al bar de la esquina. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a Xavier, todo un placer. Y gracias a ti. Gracias. Hablaremos de su libro más adelante, porque como es un latido de un recuerdo, en breve podremos hablar de su libro. Señores, gracias. Nos despedimos.